luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenas, bienvenidos de nuevo, bienvenidos un día más a Sonidos de Psicología. Ya teníamos ganas de asomarnos otra vez a la ventana, ¿verdad, Julio? Y de volver con nuevos programas y nuevos temas. ¿Cómo estás? Hola Álvaro, hola a todo el mundo. Sí, la verdad es que teníamos ganas de seguir aquí. Hoy inauguramos una nueva sección dentro de Sonidos de Psicología del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, como ya sabéis. Y pues nada, estamos inaugurando la sección Pioneros de la Psicología. Efectivamente, creo que aquí vamos a hablar un poco de esas figuras, ¿no?, de que conocemos y que no conocemos tanto, y como siempre nos vamos a meter también en su vida, en lo que hicieron, en lo que no hicieron, en lo que nos dejaron, ¿no?, y en lo que vemos a día de hoy, ¿verdad? Sí, vamos a hablar de un poco de su influencia, de la influencia que han tenido estos personajes para la psicología actual, también para la psicología del momento. Y queremos empezar con dos pioneras de la psicología, porque tanto el programa de hoy como el programa de la semana que viene, porque cuando tú buscas la lista de los grandes psicólogos de la historia, la gran mayoría de los que aparecen son hombres. Y esto no es porque no hubiese psicólogas al principio, ¿verdad, Álvaro? Pues no, porque de hecho cuando lo buscamos en Google, de los unos 50 que aparecen, tenemos dos mujeres, que una es Anna Freud y la otra es Virginia Satir, pero únicamente dos. Y es curioso porque, sin embargo, cuando en 1906 Cattell publicó un directorio de los grandes científicos de Estados Unidos, el 12% de los psicólogos que Cattell recomendaba como grandes psicólogos de Estados Unidos, el 12% eran mujeres. Sí, efectivamente, y no solo eso, sino que digamos que la psicología, al ser esa ciencia más nueva, ¿no?, en aquel momento, hablamos de los años 1900, ¿no?, entre 1900 y 1910, era, digamos, la ciencia que más mujeres tenía, ¿no?, implicada en ella. Sí, en este mismo directorio que Cattell fue publicando en 1921, el 20% de los psicólogos eran mujeres. Y en el 25%, en el 25 aniversario de la APA, el 13% de los miembros de la APA eran psicólogas. Me sorprende bastante que entonces, sí, en esos años, digamos, hace más de 100 años, había esa cantidad de mujeres, digamos, en esas listas, ¿no?, esos reconocimientos, a lo largo de la historia, digamos, ese récord de la historia, ese libro de historia que hemos hecho de la psicología, no dé ese lugar, ¿no?, a estas psicólogas. Pues no, de hecho hay algunas de ellas que, incluso habiendo completado sus estudios de doctorado, de hecho una de ellas la hablaremos la semana que viene, se le negó el título de doctor durante toda su vida. Sí, creo que ha habido mucho lío por ahí y muchas cosas que vamos a contar, ¿no? Si te parece, empezamos arrojando luz con una psicóloga que creo que tienes bastante que decir acerca de ella, y empezamos a explicar quizá cuál ha sido este proceso, ¿no? De dónde viene esta invisibilidad selectiva, ¿no?, que nos encontramos. Hoy vamos a hablaros de Margaret Floyd Washburn, una de las primeras y más importantes psicólogas yo diría de todos los tiempos, y además una de las pioneras de la psicología experimental. Margaret Floyd Washburn, a partir de ahora la llamaremos Margaret, por facilidad para todo el mundo, nació en 1871 y murió en 1939. Es decir, esta mujer vivió durante el inicio de la psicología como ciencia, durante
pues los estudios de Cattell, los estudios de William James y el nacimiento, bueno, de las primeras grandes corrientes de la psicología. Margaret fue la primera mujer en obtener un doctorado en psicología por la Universidad de Cornell en 1894. Es decir, esta mujer es muy, muy importante. Fue la primera traductora de William Wood al inglés del libro Ethical Systems. Y si te parece, creo que podemos empezar hablando un poco de sus logros y luego de lo que aportó a la psicología. Sí, yo creo que nos gustaría a todo el mundo que nos contaras un poco la historia, ¿no?, que hay detrás de todo esto. Bueno, pues Margaret, además de ser la primera doctora en psicología de Estados Unidos, también fue la presidenta número 30 de la APA, la segunda mujer en alcanzar el cargo. Fue la segunda mujer de la historia en entrar en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y la primera psicóloga en hacerlo. Y fue editora de varias de las revistas más importantes de la historia de la psicología en aquellos tiempos, como es el Annual Journal of Psychology o el Psychological Review. Uh-huh. ¿Cómo llegó a ello? Bueno, pues entró a estudiar con el psicólogo Cattell en la Universidad de Columbia para trabajar en su laboratorio. ¿Qué es lo que pasa? Que la Universidad de Columbia no aceptaba a las mujeres como estudiantes de estudios superiores y entonces la tuvieron que aceptar como oyente. Y un año después, por recomendación de Cattell, se cambió a la Facultad de Filosofía en Cornell, que ya fue donde pudo sacar el primer doctorado en psicología. Interesante, o sea que digamos que es la historia no del primero, ¿no? Bastante complejo. Sí, desde luego de una de las primeras. Existen otras psicólogas que a la misma época que Margaret fueron realizando estudios muy similares, entrando como oyentes a universidades y más sacándose los doctorados muchas veces sin obtener el título, obteniéndolo muchos años después. Pero yo creo que podemos hablar un poco de los aportes que tuvo Margaret para la psicología. Sí, cuéntanos un poco, si te parece, qué fue lo que aportó en ese sentido. Bueno, a Margaret se la suele englobar en la psicología experimental y especialmente en la psicología experimental animal. ¿Por qué? Porque Margaret publicó un libro llamado The Animal Mind, que es uno de los aún libros referentes sobre psicología experimental en animales. Este libro es una compilación de los experimentos en animales que se han ido realizando. La primera edición ya incluía 476 investigaciones y la cuarta edición, que se publicó a finales de la década de los años 20, incluía más de 1.600 investigaciones en animales. Margaret incluía en estas investigaciones, en esta compilación, tanto conducta animal, que era el foco principal de las investigaciones, pero también investigaciones sobre percepción y sentidos en los animales y en los últimos capítulos sobre conciencia y proceso mental en los animales. Margaret fue de las primeras psicólogas en defender la existencia de una conciencia o de procesos mentales superiores en animales que no fuesen los humanos. Además, en su libro incluía en los primeros capítulos métodos para interpretar resultados de experimentos en animales. O sea, creo que definitivamente le debemos muchas de las cosas que continuamos viendo y haciendo hoy en día en psicología, desde luego. Desde luego, como investigadora fue una de las más importantes, como recopiladora y transmisora de esa información también, pero es que además generó una teoría propia sobre la conciencia, en la que mezclaba las ideas estructuralistas de su primer gran mentor, que fue Titchener, que quizá un día hablemos aquí de él. Se alejaba un poco de esas ideas y llegaba a un punto intermedio entre ese estructuralismo y el conductismo más dominante en aquella época, sobre todo el paradigma de William James. Ella creó una teoría motora de la conciencia en la que defendía que la conciencia se generaba cuando el movimiento o la tendencia hacia un movimiento se veía en parte inhibida por otro movimiento o otra tendencia al movimiento. ¿Y nos puedes explicar esto en palabras más sencillas? Bueno, yo, si quieres, puedo usar sus propias palabras. Me gustaría, a ver. Con sus propias palabras, ella misma decía que incluso si la conciencia existe no como forma de movimiento, es indispensable que incluya una pequeña base de procesos motores. Y el único sentido en el que podemos explicar la conciencia
es estudiando las leyes que gobiernan estos fenómenos motores que están subyacentes. Entonces, digamos que ella lo que dice es que la conciencia tiene una base sólida, algo que nosotros podemos, podemos como medir, ¿no? Podemos ver, podemos quizá algo tangible, ¿no? Sobre lo que nosotros podemos deducir esa conciencia. Bueno, desde luego sí, y además ella defendía que la conciencia era un objeto legítimo de estudio para la psicología, la conciencia y los procesos mentales superiores, en una época en la que aún había debate sobre estos temas. Muy interesante aquellos debates de estudiar lo que no se ve, ¿no? Y de cómo estudiarlo. Ella y sobre todo de cómo estudiarlo. Ella defendía un estudio experimental de la conciencia, que es algo que, por ejemplo, el estructuralismo de Wood jamás defendió. Muy interesante esta historia, ¿no? Acerca de esta psicóloga y toda su contribución, desde luego. Yo creo que no queremos tampoco hacer un simposio sobre nadie. Creo que estamos dejando pequeños detalles para que, si os interesa, podéis seguir investigando. Y la semana que viene creo que traemos a otra gran psicóloga. Traemos a otra gran psicóloga que la voy a dejar un poco en misterio, pero solo te digo que es una psicóloga que aparte de hacer mucho con la psicología, se peleó mucho con Harvard también. Y vamos a contarlo todo, no nos vamos a dejar nada. Bueno, pues muchas gracias, Álvaro, muchas gracias a todos los que nos escucháis y espero que os guste esta nueva sección. Creemos que es importante demostrar que siempre ha habido grandes psicólogas, más en una profesión como la nuestra. Efectivamente, y seguiremos haciéndolo. Pues muchas gracias a todos desde el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, desde Sonidos de Psicología. Muchas gracias por escucharnos, por asomaros a la ventana de psicología con nosotros. Y bueno, pues compártenos si crees que le puede ser útil a alguien y nos vemos dentro de muy poco, ¿vale? Un abrazo. Hasta luego. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. Ya llegó la temporada de asados a The Home Depot. ¿Y tú? ¿En qué estás trabajando? Si es en impresionar a tus invitados con tus asados, el asador de gas Next Grill con 4 quemadores es para ti a un precio bajo todos los días de $229. Además, también puedes encontrar todos los accesorios que necesitas para que tu carnita asada sea un éxito. Ahora sí, listo para ser el anfitrión de la temporada. Esta primavera, encuentra una gran variedad de asadores por menos de $300 en The Home Depot.